verano, pero vamos a hablar, vamos a hablar concretamente de un tema muy refrescante. Yo es que cuando empiezo ya a ver eso que ya empieza a decir, oye, pues las temperaturas 30, 31, 32, y a lo tonto, ya nos vamos colocando en 35. Ya estamos a mediados en el Ecuador de mayo y va a empezar. Esperemos a ver qué tal se comporta el verano que está por venir, y le vamos a dar la bienvenida a nuestro querido Adriano. ¿Qué tal, Adriano Zarzuela? Buenos días. Buenos días, Antonio. Un cordial saludo para ti, como siempre, y para toda la audiencia que sigue este programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, como tú bien dices, ya empieza a notarse el calor un poquito. Pues sí, pues sí. Y nada, la gente con las alergias, digamos que es la peor época, ¿eh? Según acabo de leer, la peor época hasta incluso llegando a junio. Es una época bastante, y este año viene muy alta. Bueno, caballero, hoy con qué nos va a sorprender. Bueno, pues Antonio, el programa de hoy está dedicado a los océanos, sobre Ujú. todo a la parte más desconocida de ellos, que son las profundidades más extremas de la Tierra. Y si te parece, sin más, comenzamos. Venga, pues vamos a hablar de los océanos. Amigos y amigas, la mayor parte de nuestro planeta está cubierto por los océanos y el 94% de la vida en la Tierra es acuática. Sin embargo, aún es relativamente poco lo que sabemos sobre las profundidades. Tal vez por eso nos causa tanta fascinación y hasta miedo saber qué hay en su interior. Debemos tener claro que el 70% del oxígeno que respiramos se produce en los océanos. Los humanos, los delfines, los peces, las gaviotas y prácticamente todo ser vivo debe su existencia al fitoplancton. Este consiste en plantas marinas de una sola célula que viven en la superficie del océano. Estas plantas están detrás de lo que los científicos llaman productividad biológica marina, es decir, la capacidad del océano de sostener la vida de animales y plantas marinos. Estas microplantas utilizan la energía del sol para convertir nutrientes y dióxido de carbono en compuestos orgánicos que forman nuevas plantas. A este proceso se le llama fotosíntesis y para que ocurra, el fitoplancton necesita dos cosas: nutrientes del agua y energía del sol. Lo absorben a través de sus paredes celulares y en el proceso liberan oxígeno en el agua. Es así que más de la mitad de este gas que respiramos se produce en el océano, mientras que el resto proviene de la fotosíntesis de árboles y plantas en la Tierra. Estimaciones recientes muestran que los océanos absorben del 30 al 50% de las emisiones de dióxido de carbono provocadas por el uso de combustibles fósiles. De este, el 28% restante se absorbe por las plantas y el 40% se emite a la atmósfera. Sin embargo, la capacidad de absorción de los océanos no es inagotable. En algún momento, las aguas superficiales se saturarían y esto haría más lento el proceso de absorción. Si es menos el dióxido de carbono que se absorbe, es más el que se va a la atmósfera, lo que contribuye al calentamiento global. La saturación también afectaría a la capacidad del plancton de absorber dióxido de carbono, provocando en un círculo vicioso un calentamiento acelerado. Como curiosidad, decir que durante mucho tiempo se creyó que el agua del océano se ve azul por el reflejo del cielo, pero la verdad es que se debe a la forma en la que el agua del mar absorbe la luz del sol. Cuando la luz del sol contacta con la superficie del mar, las moléculas del agua naturalmente absorben los rayos solares, pero no todos, solo a los de onda más larga, que son los amarillos, rojos y naranjas. Los de onda corta, como los azules, se absorben menos por el agua y tienden entonces a reflejarse en nuestros ojos. Por eso, según nuestra visión, el océano es azul.
Amigos y amigas, de acuerdo con los investigadores, la vida en la Tierra empezó hace 3.500 millones de años. Hoy, el océano es el hogar de la mayoría de las formas dominantes de vida en el planeta, incluyendo al ser vivo más grande del mundo, la Gran Barrera de Coral, en Australia, y a cerca de 5.000 distintas especies de coral, entre muchísimas más. Considerando este dato, hay mucho que nos falta por descubrir en cada uno de los océanos. Existen mapas del suelo oceánico, sí, pero en estos solamente se ven estructuras mayores a 5 kilómetros de extensión. Esto se debe a que, a diferencia de lo que ocurre en la superficie terrestre, en el agua no podemos medir el paisaje del fondo marino. Esto significa que solo el 5% de los océanos está registrado en un mapa. De hecho, hay mejores mapas de Marte que del fondo del océano. ¿Y esto a qué se debe? Pues sencillamente a la facilidad de exploración. Sí, es muy complicado lanzar una nave al espacio, pero es más sencillo comparado con tener que resistir la presión de 100 aviones sobre ti, como sucede en el fondo del océano. Además, en el espacio se pueden ver las cosas, en el océano muchísimas veces no. Sin embargo, la buena noticia es que la exploración del fondo marino es algo que definitivamente está en la agenda científica internacional. De acuerdo con un estudio reciente realizado por científicos marinos, 2/3 de las especies vegetales y animales del mar siguen sin identificar. Hablando solamente de peces, se estima que hay 5.000 especies sin clasificar. Eso sin contar con que cada año se descubren unas 150 nuevas especies. Hay unas 8 de ellas, 8 especies de delfines y ballenas esperando a ser clasificadas. 10 de reptiles marinos sin descubrir, además de miles de crustáceos, esponjas, algas y otras plantas marinas. Hasta ahora se han descubierto solamente 220.000 especies. Sin embargo, el porcentaje de las que se descubren va al alza y cada vez hay más gente involucrada en el proceso. A pesar de estas buenas noticias, el 95% de la vida marina sigue siendo un misterio. Tenemos también a la Gran Barrera de Coral de Australia, que mide aproximadamente 2.000 kilómetros. Es el organismo vivo más grande del mundo. De hecho, puede verse desde la Luna. Otros arrecifes se asientan cerca de la costa de más de 100 países, muchos de los cuales son naciones en desarrollo. Aunque ocupan menos del 0,5% del fondo oceánico, el 90% de la vida marina depende directa o indirectamente de ellos. Desafortunadamente, la mayoría de ellos se está degradando. De hecho, el 60% está en peligro de perderse totalmente para el año 2040. Las causas de esta degradación son, por supuesto, provocadas por los humanos: sedimentación, desarrollo costero, prácticas de pesca destructivas, turismo, contaminación y, cómo no, el calentamiento global. Lo peor de todo es que el cambio climático continúa destruyendo grandes porciones de los arrecifes en este preciso momento. Amigos y amigas, seguramente ya habréis escuchado que los océanos están llenos de basura. Pero, ¿qué tan llenos están? Pues aproximadamente 8 millones de toneladas de basura se arrojan al océano cada año. Esto equivale a 20 bolsas superllenas de desechos plásticos por cada metro de costa. Para el 2030, el océano contendrá el suficiente plástico para cubrir el 5% de la superficie terrestre. Entre los 20 peores tiradores de basura en el mundo, solo uno de ellos no es una nación en desarrollo. Esto se atribuye a economías rápidamente crecientes, combinadas con un deficiente sistema de manejo de desperdicios. La buena noticia es que hay mucha investigación acerca de maneras más eficaces, ecológicamente hablando, de deshacerse de los desperdicios.
Nuestro planeta contiene 21 millones de kilómetros cúbicos de hielo y más del 80% de este se encuentra en la capa de la Antártida. Los científicos han calculado que tomaría 5.000 años para que todo el hielo de la Tierra se derritiera de manera natural. El planeta ha tenido hielo desde el Eoceno, un periodo de altas temperaturas que ocurrió hace 30 millones de años. Si este periodo se repitiera, el nivel del mar se elevaría a unos 80 metros, el equivalente a un edificio de 26 pisos. Las emisiones de carbono provocadas por el consumo de combustibles fósiles aceleran el calentamiento global, lo que a su vez promueve que capas de hielo y glaciares se derritan más rápidamente. Esto ya está provocando la pérdida no solo de especies de animales, sino de comunidades costeras enteras e incluso de islas. Un dato curioso, en una noche de tormenta en 1992, un barco que viajaba con una carga de 29.000 patitos de plástico se perdió en el mar cuando iba de Estados Unidos a Hong Kong. Nadie podía haber predicho que esos juguetitos seguirían flotando en el océano más de 20 años después. Hoy en día, estos patitos son reconocidos como una revolucionaria e inesperada ayuda en el mejoramiento del conocimiento sobre cómo funcionan las corrientes oceánicas. Desde aquel día, los patitos han viajado alrededor del mundo y se han encontrado en lugares como Hawái, Alaska, Australia, América del Sur y el noroeste del Pacífico. Algunos incluso se han visto en Terranova, en el Atlántico, y otros congelados en el Ártico. Los patitos han sido bautizados como los flotadores amigables, gracias a su contribución en crear conciencia sobre la contaminación del océano. Otra curiosidad, amigos y amigas, por más de 2000 años, diversas culturas han mencionado criaturas que podrían compararse con lo que ahora conocemos como un calamar gigante. Sin embargo, en la actualidad sigue siendo poco lo que se conoce sobre esta especie, cuyo nombre científico es Architeuthis dux. Desde su descubrimiento en 1857, lo que se tiene sobre el calamar gigante son varios ejemplares muertos que han llegado a diversas costas y apenas 3 grabaciones de un ejemplar vivo. La primera se registró en 2006, mientras las otras sucedieron en 2012 y en 2019. El calamar gigante más grande que se ha visto alcanzó 13 metros de largo y pudo haber pesado casi 1000 kilos. Se estima que algunos ejemplares podrían medir hasta 20 metros, pero nunca se ha documentado uno. Por si fuera poco, tienen los ojos más grandes del reino animal, con el tamaño de un balón de baloncesto. Debido a la falta de avistamientos y objetos de estudio, el conocimiento sobre su ciclo de vida se basa principalmente en suposiciones. Pero, ¿por qué es tan difícil encontrarlos? Pues porque habitan en profundidades de entre 500 y 1000 metros bajo la superficie del mar, donde la luz es mínima y no se puede llegar sin equipo especializado, como vehículos de operación remota. Se tiene la hipótesis de que los enormes ojos del calamar gigante son tan sensibles que les permite evadir las luces y vibraciones de los equipos. Por último, amigos y amigas, ¿podéis imaginar un lugar tan profundo en el mar que el monte Everest cabría ahí y hasta sobraría espacio para otra montaña mayor? Pues existe y se encuentra en el Océano Pacífico. Es la llamada Fosa de las Marianas y es conocida como el área más profunda de los océanos y del planeta, pues contiene el punto más bajo que se conoce. El abismo de Challenger, como se le denomina a este punto, alcanza casi 11.000 metros por debajo de la superficie. En abril, una agencia llamada EOS Expedition anunció que realizaría viajes turísticos en la Fosa de las Marianas por la módica cantidad de $750.000.
pero aunque solo un multimillonario excéntrico sería capaz de pagar eso, eso no nos impide saber qué cosas se han encontrado en ese misterioso sitio y hasta incluso fantasear con todo lo que falta por descubrir. La fosa de las Marianas está en el Océano Pacífico Occidental, es decir, en la región comprendida por los países del sudeste asiático, Oceanía y parte de la Polinesia. Específicamente queda cerca de las Islas Marianas. La fosa tiene forma de media luna con más de 2.500 kilómetros de largo y solo 69 kilómetros de ancho. En las zonas más profundas de la fosa, la presión es hasta 1000 veces mayor que en la superficie del mar. Los organismos más comunes aquí son los pepinos de mar, una especie de camarón brillante y animales unicelulares con forma de amibas gigantes. También se han identificado más de 200 diferentes microorganismos. Como podréis imaginar, las fuentes de alimentación son extremadamente limitadas en las profundidades de la fosa, pues casi ningún tipo de vegetación llega hasta el fondo. Algunos microbios, por ejemplo, se alimentan de sustancias químicas, como el metano. La expedición encabezada por Víctor Vescovo el año pasado cree haber encontrado 4 nuevas especies de crustáceos. También descubrieron afloramientos rocosos de colores brillantes. Además, hallaron, aunque no os lo creáis, restos de plástico que llegaron desde la superficie. Este descubrimiento inaudito confirma el impacto causado por la contaminación humana. En fin, amigos y amigas, lo vamos a dejar aquí y espero contar con vuestra atención la semana que viene con otro tema, espero, más apasionante que este. Bueno, pues, hombre, yo no lo sé si apasionante o no, querido Adriano, pero la verdad es que hablar del océano, de las profundidades, del misterio, es impresionante. Bueno, pega un poco ahí con esa parte de esas profundidades inmensas, ¿no? Donde cabe el Everest y otra más, como el Everest, ¿no? Otra montaña más, sí, sí. Otra montaña más. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, si te parece, querido Adriano. Muy apasionante y el mar y sus misterios que tanto se ha tragado. Madre mía. Así es, Antonio, así es. Pues feliz feria o feliz semana. Vengas o no vengas, estés o no estés, feliz semana, Adriano. Igualmente Profesor. para ti y para todos los oyentes. Muchas gracias, Antonio. Un abrazo. Gracias, Adriano. Adiós. Hasta luego. Pues dejamos a nuestro amigo Adriano, que hoy nos ha querido hablar del tema de relacionado con los océanos, con el mar, con el misterio